pues un grupo de usuarios más grande en el mundo, se conoce mejor la planta en mucho del mundo, y que también el tema de cannabis se podría resolver con una política muy sencilla de autocultivo, que cada persona que quiere cultivar pues tenga su planta y de ahí puede abastecer o hacer clubes cannabis, como que hay regulaciones menos complejas que con cocaína como una sustancia que sí está procesada, que sí tiene más necesidades. Entonces, creo que es algo que se tiene que ir aumentando en la discusión y creo que Colombia es el país para liderar esa discusión. Además, de la discusión de amapola, que ahora en México se está aumentando eso en la región del estado de Guerrero, que es donde tenemos mucha violencia y mucho cultivo de amapola, y al mismo tiempo no tenemos suficiente morfina en nuestros hospitales para poder proveer a los pacientes. Entonces, creo que es algo muy importante y estoy feliz de estar aquí. Yo trabajo con la Comisión Global, voy a hablar a título personal para que pueda ser una discusión más amplia, aunque la Comisión Global sí habla de la regulación de todas las drogas, pero normalmente no nos entramos tanto en detalles como hoy. Entonces, bueno, ¿cuáles son los objetivos de una política de drogas? Pues creo que la idea es que podemos reducir la violencia cuando estamos pensando en América Latina, que podemos reducir los daños, no solo los daños del consumo, sino también los daños de la política. Y eso ha sido un en su vida que nada más por haber consumido la sustancia y tiene un mal viaje o se siente como que, o hasta genera una dependencia. La mayoría de la gente maduran suficiente para que salen de su consumo de drogas de una manera sana, sin la necesidad de esta industria de rehabilitación para usuarios. Entonces, o más bien también el tratamiento compulsivo o forzada, donde tú tienes la opción de que puedes ir a la cárcel o puedes ir a tratamiento y estás como, pero yo tengo un uso que no necesita tratamiento ni cárcel, nada más necesito un acceso seguro. Entonces también estamos hablando de cierta población. ¿Puedes ir al próximo dispositivo? Sí. Entonces, ¿por qué buscamos una mejor política de drogas? Pues creo que todos estaríamos de acuerdo que la prohibición ha fracasado. Ahora también depende de qué lado está, porque la prohibición también ha funcionado mucho para varios intereses. Entonces, si pensamos en las industrias de armas, las industrias militares, en los Estados Unidos, pues ellos pueden justificar bases militares por todo el mundo en su lucha contra las drogas. Y así también lo quitan de su país, y yo crecí en los Estados Unidos, entonces entiendo muy bien la dinámica México-Estados Unidos, pero entonces tú puedes quitar el problema y ponerlo en los países productores, en vez de asumir todo el consumo que viene de los Estados Unidos y que mientras haya una demanda siempre va a haber una oferta. Entonces tenemos que estar trabajando los dos lados, o podríamos cambiar el paradigma y decir vamos a vivir con estas sustancias de una manera mejor y crear políticas que hacen lo menos daño posible. Entonces, bueno, estas son algunas de las razones. Yo creo que todos conocemos los porqués. Entre Colombia y México tenemos todas estas pues, crisis humanitarias que han sucedido en nuestros países, y México y Centroamérica pues, tienen muchos de estos sucediendo hoy en día. ¿Puedes ir al próximo? No me voy a enfocar tanto en los dispositivos para que podamos hablar más. ¿Sí? Entonces, en 2008 las Naciones Unidas identificaron algunas de las consecuencias no deseadas de la prohibición. Ellos mismos reconocieron que su prohibición y el régimen internacional de control de drogas estaba creando todos estos problemas. La creación de un mercado criminal que está regulado por la violencia. Entonces hay disputas por territorio que tiene un valor según ellos, y todos los datos que tenemos de estos mercados son estimaciones, porque no sabemos, porque todo está en lo clandestino, está en lo invisible. Entonces, un mercado que tiene un valor de 320 billones de dólares al año. Entonces, esto son muchas transacciones de dinero, y vamos a meter un poco más en ese tema al rato. Que hay un enfoque punitivo en vez de un enfoque de salud. Y esto lo vemos en que los mismos gobiernos que mandan personas a negociar estas convenciones son de tema judicial, están buscando aplicar la ley y la prohibición y no siempre del tema de salud. Yo creo que
Gracias por el golpe. Sí. Bueno, yo iba a decir algo. Yo creo que Colombia es uno de los... para México, qué bueno que no mandamos a la procuradora a ir a Viena, porque eso sí sería un caos. Sí, por lo menos dentro del... Y yo creo que Yesid Reyes, desde mi perspectiva, también llevaba el tema de drogas muy bien. Entonces, creo que sí hay la posibilidad. Pero tú vas y los rusos, los chinos, los pakistaníes, los iraníes, no, ellos van a aplicar la ley y van a aplicar pena de muerte porque dicen, es que lo tenemos que hacer. Es la única manera de vivir en un mundo libre de drogas. Entonces, también es eso de que tenemos que estar más centrados en el tema de salud, pero también tenemos que tener cuidado de no medicalizar todo el consumo de sustancias, porque eso tampoco es lo que queremos. Hay muchos usuarios que usan que no es para un uso médico, ni tampoco es un uso problemático, sino que se siente bien. Los temas de derechos humanos, hay un desplazamiento de sustancias. Si no puedo conseguir la sustancia de mi preferencia, puede ser que busco otra sustancia que podría tener más riesgos, y eso creo que es importante cuando hablamos de cocaína, de que cuál podrían ser los otros productos en base de la hoja de coca que tienen un efecto parecido, pero que no conllevan todos los riesgos. Pero creo que también es algo de que cuando la cocaína se va, y la cocaína no se mueve sola, las drogas no van a llegar a ti, sino tú vas a llegar a las drogas. Cuando la cocaína se va cruzando toda América Latina, lo van adulterando y ya cuando llega a los Estados Unidos pues no sabes qué contiene y puede contener otras sustancias que son mucho más dañinas. El desplazamiento geográfico, que creo que aquí se conoce muy bien, de cuando se bajan los cultivos en Colombia, se suben en Perú y ahora Colombia es número 1 en el mundo. Somos número 1 en muchas cosas. En muchas cosas. México también, pero... Y bueno, también estigmatización del usuario. Entonces, cuando hay esta estigmatización de un usuario de drogas ilegales y que todos los usuarios los ponemos en una población juntos, esa persona tiene menos disponibilidad para acercarse a servicios de salud si lo quiere, o información o educación. Entonces eso también, por eso el trabajo que hace ATS es tan importante, porque lo hacen de una manera amigable, donde se siente bien ir al stand y recoger información y que no hay un estigma hacia esas personas. Entonces, las Naciones Unidas mismos identificaron estos en 2008. Sin embargo, no han hecho nada para cambiar su estrategia. Entonces, tenemos que pensar si son consecuencias no deseadas o si son daños colaterales que ellos mismos están bien asumiendo para poder seguir el status quo. Y eso porque los grandes países que dan fondos a las Naciones Unidas y a la CND, Rusia, China y Estados Unidos, pues ellos tienen su agenda política. Entonces también a nivel internacional la lucha es real de los pequeños países de América Latina luchando en contra de los grandes poderes en el mundo. Entonces, pensando en cocaína, creo que yo nada más puse esto, aunque no puedes ver nada de los países. Chile, Uruguay, Panamá, el sur. Sí, tenemos Argentina, Chile como los consumidores más altos de cocaína en América Latina. Y si pensamos en México, México está ahí con un 0.4%, Costa Rica está con 0.4%, El Salvador también. Entonces, digamos que en México y Centroamérica es muy poco el consumo. También porque no hay un acceso seguro, porque la mayoría de la cocaína que se consigue está muy adulterada, porque es muy caro. Digamos que el tema es un poco distinto dependiendo de la región. De todos modos, si ves estos porcentajes, no es que hay una gran cantidad de personas que están consumiendo cocaína. Sí hay. Son alrededor tenía el dato del mundo, 18 billones de personas en el mundo. Y esto siempre cuando hablamos de drogas, porque vemos cuántas personas están consumiendo drogas y es como, pues sí, pero si lo piensas a nivel mundial, no somos tantos, pero esto es una lucha donde gastamos tanto dinero, tantos recursos, tantas vidas. ¿Para qué? Como que eso. ¿Sí quieres ir al próximo? Entonces, en comparación, ¿puedes ir al próximo dispositivo? Sí. Entonces, en comparación con Europa y Estados Unidos, pues claro, el Reino Unido tiene 4.1 y seguro
con el Brexit van a estar consumiendo más, van a estar muy oprimidos. Entonces, si lo ves, Argentina y Chile estaban más arriba, están como en Francia, más cerca de Francia. Pero Estados Unidos está en 1.4% de la población. Ahora ellos tienen 320 millones de habitantes, entonces sí es una población más alto. Y también es importante decir que la mayoría de las personas que usan cocaína, eso no es la única droga que consumen. Entonces en México, en la última y única encuesta que hicimos con usuarios de drogas ilegales, no la población en general, sino nada más personas que usan drogas ilegales, un 35% de la población consumía cocaína, pero solo un 4% era de que eso era su única droga de consumo, porque la mayoría consumen cannabis. Entonces es nada más que somos poliusuarios, entonces va como que... Y depende, y eso también, si vamos al próximo creo que es... bueno, las rutas de la cocaína hacia los Estados Unidos, entonces podemos ver hacia dónde va. Con todo lo que ha gastado Colombia, que es como el 6% del PIB en seguridad, 95% de la cocaína en los Estados Unidos viene de Colombia. Y esto es algo que el expresidente Gaviria siempre toca, ¿no? De que hemos gastado mucho para mejorar la seguridad de Colombia, pero de veras incautar o no permitir el flujo de cocaína hacia los Estados Unidos, en eso no hemos hecho tanto. No tenemos un progreso tan radical. Entonces, estos son algunas de las rutas. Si quieres ir al próximo, está bien. Bueno, sí, las ganancias. Creo que después tengo una. Okay. Entonces, en México, y creo que esto sí es importante, de que mucho de las ganancias se están quedando no se están quedando en Colombia, porque ustedes deberían de saber, es 1 a 2% del PIB viene del lucro de cocaína, amapola, y el 76% de las ganancias se quedan en los Estados Unidos. Y el resto por Centroamérica y México, digamos que los que están traficando de ahí. Y tiene algo de razón porque, bueno, de que los Estados Unidos gana tanto, no tiene tanta razón, porque los que están de veras tomando el riesgo son los que están traficando. Y yo diría que también, bueno, los cultivadores, que creo que fue una buena pregunta de dónde empieza el narcotráfico, ¿no? ¿Dónde empieza esa cadena? Nosotros, cuando hablamos de descriminalización, aunque yo sí abogo para una regulación completa, sí hablamos de una descriminalización de los cultivadores y también de los usuarios, aunque sí creo que los que están traficando, los que están en Centroamérica formando parte de pandillas, ayudando a asegurar el paso seguro hacia los Estados Unidos, también lo están haciendo porque es la decisión más razonable en su vida. No tienen otras oportunidades. Y eso es algo importante, de que estamos estigmatizando a la juventud y a que no tienen oportunidades de empleo o educación, y que si quieren ejercer liderazgo, puede ser que dentro de una pandilla es su mejor opción. Y si algo le sucede, pues le van a cuidar a su familia también, que hay como así una red social. Entonces, sí, está bien. Entonces, si vemos cuánto está ganando más o menos el cartel de Sinaloa, que es el del Chapo Guzmán, seguro ellos siguen ganando estas cantidades, aunque él está en la cárcel, porque todo sigue funcionando. Aunque agarras al capo, hay alguien más. Y lo que hemos visto en México ha sido una fracturación de los grupos criminales al nivel de que ya el gobierno no puede pactar, no sabe cómo conectarse, y entonces tienes a grupos más pequeños que sí se están diversificando a otros negocios como el secuestro o extorsión, mientras el tráfico de drogas sí necesitas ciertos recursos, sí necesitas los contactos para hacia abajo y hacia arriba para poder mover las sustancias. No es que yo sola podría entrar y decir, ok, estoy lista para... Necesitas esas redes y la posibilidad de poder entonces venderlo cuando llegas a los Estados Unidos. Y creo que algo... sí, si quieres ir al próximo, está bien. Entonces, cuando pensamos en una regulación, algo que cuando estaban hablando en el otro panel pensé, es que si hacemos una regulación, todo eso del desarrollo alternativo no es necesario. Porque entonces las personas podrían, y en México es lo mismo, llevan generaciones cultivando amapola,
ya no tendrían que dejar de cultivar amapola, y lo hacen para complementar su maíz y frijoles, no es que están ganando mucho, y son pequeñas, menos de 1 hectárea normalmente. Pero entonces, si haces eso, pues no es necesario crear alternativas. Ahora, la propuesta de Pedro de que podría integrarse con otros cultivos me parece bien, pero no es necesario entonces todos estos proyectos para sustituir los cultivos, sino que creamos un mercado donde sabemos que hay una demanda, pero donde sabemos que la mayoría de esos usuarios son usuarios ocasionales y que no son usuarios problemáticos. Y creo que eso es importante, porque sabemos que solo entre el 9 y 10% de la población que consume drogas ilegales en el mundo tienen un uso problemático. Entonces el 90% de las personas que usan drogas ilegales son funcionales, tienen trabajos, tienen relaciones con sus familias, todo está más o menos bien. Pero estamos esforzándonos mucho a que todos llegan a la abstinencia sin pensar en que, digo, en el pasado y en siglos pasados tuvimos una regulación de la cocaína y de la heroína, y también fue regulado por normas culturales. Entonces, si en la comunidad alguien se estaba excediendo demasiado, pues la comunidad ayudaba, o había ciertos espacios, hace como 500 años, había ciertos espacios donde podrías consumir drogas en ciertos momentos de la vida, entonces que también podría ser interesante. Entonces, si estamos pensando... 5. No. No, para. Ok, está bien, sí. Si pensamos en los objetivos de una regulación, ¿para qué y para quién? Que creo que es importante y ahorita voy a ir. Entonces, pensando en la salud pública, bueno, sabemos de programas de reducción de daños, pero también salud pública como un acceso seguro. Y yo diría también salud pública pensando en México y Centroamérica, porque nuestros jóvenes, ahora la primera causa de muerte en jóvenes en México es por la violencia. La esperanza de vida es menor que en los últimos 10 años por la violencia. Antes era por accidentes de coches, pero ahora ya es la violencia. Entonces, eso también es un tema de salud pública, si nuestros jóvenes no están llegando a poder desarrollar sus vidas. Lo otro, y si lo piensas en México, el tema de violencia, en 2011 tuvimos 990 sobredosis por drogas. Ese mismo año tuvimos 15,000 muertes por la violencia. Entonces también es balancear, reorientar hacia dónde y para quién. Bueno, reducción del poder del crimen organizado y la violencia. También yo creo que una regulación busca un desarrollo económico, pensando en que los cultivadores y los consumidores tendrán un vínculo más cercano, de que como en los Estados Unidos ahora todos quieren comprar orgánico, fair trade, todo eso, tú podrías hacer eso de una manera con tus drogas. Yo creo que mucha gente, la mayoría de los usuarios quieren una droga de calidad y quieren poder saber que nadie se está muriendo por su droga. Entonces estas campañas que hacen en Europa de que tú por inhalar cocaína estás matando a personas en Colombia, no, eso no ayuda, no nos ayuda, sino que tenemos que levantar el discurso hacia cómo podemos desarrollar económicamente todos estos países que están produciendo, y hoy en día tenemos que también pensar en los países de tránsito. Perdón, el próximo, porque si no me va a... Esto nada más era para enseñar. Mira, estos son los consumidores ocasionales, estos, y estos son los consumidores más duros, como dicen, habituales. Si vas al próximo, entonces estos son los números, y estos son cuánto consumen del mercado. Entonces digamos que los usuarios habituales, que ahí decía que lo consumes 4 días o más al mes, es el negro. Ellos están consumiendo la mayoría del mercado, pero si podrías asegurar un acceso seguro, sí tendrías la posibilidad de también al mismo tiempo proveer servicios, proveer otras oportunidades, preguntarles si están contentos con su consumo o si lo quieren cambiar, porque también depende de ellos si quieren cambiar su consumo o no, porque yo sí creo que nadie puede cambiar a otra persona. Entonces al próximo. Entonces esto nada más era una propuesta, porque no existen muchas propuestas para regulación de cocaína. Entonces pensando en que la cocaína en polvo estaría disponible para consumidores con licencia dentro de un modelo de ventas de un farmacéutico. Julián y yo estamos hablando, podría ser con el apoyo de universidades, pero entendiendo que
muchos de los que van a consumir cocaína, si lo haces de una manera, de una cocaína de calidad, y la Organización Mundial de Salud en el 95 sacó un informe donde más bien decían que no tiene graves daños a tu salud ser un consumidor ocasional de la cocaína. Los Estados Unidos se dieron cuenta de ese informe y dijeron, eso no va a salir. Entonces nunca se divulgó, existen algunas copias, lo puedes encontrar en internet, pero ellos dijeron, es que suena como ustedes están fomentando el consumo o diciendo que no hay nada mal en el consumo. Y eso es algo que entonces hemos estigmatizado mucho la cocaína porque hay intereses que no quieren que salga la historia. Y bueno, entonces la oferta podría estar completamente controlada por el Estado a través de una entidad, que podría ser interesante, donde los cultivadores tienen un vínculo directo con el Estado para hacer eso. Ok, entonces el próximo, para que ya termine. Pensando en México y Centroamérica, sí podríamos tener repercusiones si hubiera una regulación en Colombia, pero Colombia tendría que hacer una regulación conjunto con los Estados Unidos, porque ellos son el consumidor más grande. Entonces sí necesitaríamos un plan de salud, un plan más regional, pero lo podríamos hacer también entre México y Centroamérica. Como que tenemos que empezar a pensar esto, y ya lo estamos pensando con cannabis también, de que si Uruguay y Canadá podrían tener un tratado de semillas entre esos dos países cuando tienen marihuana legal. Entonces podría haber repercusiones, pero eso entonces también significa que tenemos que crear nuevas oportunidades con los productos. Puede ser que creamos otros productos que la gente van a consumir de hoja de coca, ya que sea menos estigmatizado, y que no solo en Colombia, sino en toda la región alguien podría tomar té de coca sin que sea ilegal. Nuevas empresas. Y bueno, yo nada más digo lo de siglos de regulación. Lo más radical de las propuestas en los últimos 100 años es la prohibición, de que podemos prohibir algo y que la gente lo van a dejar de consumir. Si no lo podemos prohibir ni en las cárceles, las drogas llegan y entran en las cárceles todo el tiempo. Entonces, pensando que lo podemos prohibir en el mundo y que nadie no va a ver como una rebelión en contra de eso, eso es lo radical. Yo creo que una regulación es lo más racional, es lo más sensata, es lo que sabemos cómo hacer también, y lo hacemos con muchos otros productos. Y creo que cuando pensamos en construcción de paz, Colombia ha hecho un gran salto en estos últimos años, y México y Centroamérica también van a tener que seguir esto, porque sí vamos a necesitar mucha reconciliación, comisiones de la verdad, y esto sí creo que puede ser una de las partes de esa paz, pero es mucho más difícil hacer la paz que hacer una guerra. Entonces por eso es lo que nos toca ahora, para todos ustedes como ciudadanos, exigir a los legisladores, a tus políticos, en México también, en Centroamérica, de que ellos tienen que pensar que la política de drogas es una pieza clave de una construcción de la paz, y que podemos dejar la guerra atrás. Ya. Muchas gracias. Excelente.